a Raquel, usa su boca, Señor, su corazón, para transmitir, Señor, tu palabra, para hablar al corazón de tu iglesia. Que tu palabra, Señor, nos atraviese, nos transforme, nos haga de nuevo. Traiga, Señor, revelación de tu Espíritu Santo. Y que ella pueda ser un instrumento útil, Señor, en tus manos para transmitir a tu iglesia lo que hay en tu corazón, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús le bendecimos y te damos gracias, papá, porque tú nos hablas, Señor, porque somos tu iglesia y tú nos hablas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, pues hoy el pastor no está predicando, compartiendo con los hermanos de la calle Segóbriga, así que muy a pesar vuestro, pues me vais a tener que soportar. ¿Os parece bien? La verdad es que ya llevo cerca de mes y medio que el Señor me habló esta palabra para compartirla con la congregación y estaba esperando el momento oportuno y la verdad es que ya llevaba mucho tiempo sin predicar, muchos lo habréis notado y bueno, el Señor sabe el porqué, pero es el tiempo que el Señor también ha venido sobre mí a levantarme, a restaurarme y la verdad es que su palabra vuelve a arder en mi pecho como hace tiempo no la venía sintiendo en cuanto a, porque de una manera personal sí siempre, pero en cuanto a tener palabra para entregar a la iglesia. Y no me ha costado, la verdad, no me ha costado mucho prepararme esta predicación porque era tal el fluir de Dios hablándome dentro y revelándome lo que Él quería de verdad tratar con nosotros en esta mañana a través de esta palabra, que he disfrutado muchísimo el tiempo de meterme a solas, de escuchar la voz, de escribir y espero que el Señor me dé gracia para poder transmitiros de verdad lo que Él me ha impartido primeramente a mi vida. Y bueno, me gustaría empezar primero con una ilustración. Voy a pedirle, necesito un voluntario, a ver, o una voluntaria. Griselda, pasa para acá. Vente, mi amor. A ver. Tenemos aquí un corazón, ábrelo. Me van a perdonar, yo no sé cuántos lo verán, a lo mejor si me callara no nadie lo notaba, pero es que después de haberlo secado al horno me di cuenta que ponía idolatría, pero como ya estaba seco no podía arreglarlo, así que se ha quedado así. Pero bueno, sin la O, ¿qué dice ahí? Idolatría, confianza en el hombre. Confianza en el hombre, ¿vale? ¿Este material de qué es, Griselda? Es horcilla. Sí, vale. Vamos a ver qué diferencia hay entre ese y este otro. ¿Qué diferencia hay? Que uno es de barro, creo que es de barro, ¿no? No. ¿Qué es lo más notable? Tócalo. Que uno está tierno y el otro duro. Y el otro está duro. Sí. En los dos pone lo mismo. Sí. Ahora quiero que intentes con tus manos moldear ese corazón y borrar lo que pone ahí, borrar la idolatría, la confianza en el hombre. Pásale el dedo. Rótale fuerte. ¿Lo puedes borrar? No, claro que no. No se puede. No se puede porque está duro, ¿no? ¿Y en este? A ver, frótalo. Bueno, en este sí se puede borrar porque este está más recién hecho que este que está metido al horno. Se está hablando, borra lo que pone. Bueno, lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta mañana es poder con sus manos borrar lo que ponía ahí, confianza en el hombre, que es idolatría. Vamos a verlo ahora en la palabra del Señor. ¿Cómo que idolatría es confianza en el hombre? Sí. Y el Señor quiere escribir en este corazón confianza solo en Dios. Vale, vamos a guardar esto. Muchas gracias. Te puedes lavar las manos si quieres. Pues vamos a ir al texto de Jeremías. Qué sorpresa que la pastora predique de Jeremías, ¿verdad?
Madre mía. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dilo fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Muy bien, vamos a Jeremías 17, vamos a leer del 1 al 10. Jeremías 17 del 1 al 10. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está, ¿dónde? En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiebra la confianza en tu propio corazón y en el hombre, y confía tan solo en Dios. Esto es lo que Dios hoy quiere que en nosotros se convierta en una realidad. Vamos a ver primero un poco acerca del contexto en el que se está manejando este texto. Del 1 al 11, si incluyéramos incluso el 11, podríamos ver las razones para el juicio de Dios sobre Judá e Israel. En este texto encontramos 3 razones por las que había de venir el juicio de Dios sobre Judá. La idolatría, el confiar en la carne, poner la confianza en la carne, y acumulación deshonestas de riquezas, que se está refiriendo a cómo ellos mismos, siendo pueblo de Dios, terminaban fatigando y poniendo carga sobre los siervos que tenían, afligiéndolos, etcétera, para alcanzar más riquezas. Y era un pecado que también en el corazón de Dios estaba doliendo sobremanera, porque aún hasta sus propios hermanos los hacían siervos y esclavos y abusaban de ellos, en este sentido, en cuanto al trabajo. Entonces el pecado de Judá se estaba alejando de Dios gravemente, debido a la idolatría, a la confianza en carne y a la acumulación deshonestas de riquezas. Luego encontramos del versículo 5 al 8 que se contrastan 2 clases de personas, los que confían en el hombre y los que confían en Dios. De unos de ellos habla que serán como retama en el desierto, se secarán. Habla de ellos, hace una comparación como con el desierto, donde hay tierra árida, donde nada florece, donde nada fructifica, no puede haber fruto, no hay vida, no hay vida. Y al otro, al que confía en el hombre, dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Vamos a ver primero, y luego ya del 9 al 10 tenemos la aclaración del por qué pecamos. Engañoso es el corazón. Esa es la aclaración del pecado, luego lo vamos a ver. Vamos primero a ver cómo estaba el pecado y de qué pecado habla, que estaba escrito en el corazón de Judá. Del versículo del 1 a 4, que ya lo hemos leído, dice que estaba escrito el pecado en el corazón de Judá, dice que estaba escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas, dice, de sus altares.
Los versículos 1 y 2 nos hablan de la dureza del corazón de Israel. El hecho de que mencione el pecado como la tabla del corazón se hace referencia a una tabla de piedra, porque era en las tablas de piedra donde escribían con cincel de hierro con punta de diamante, porque debía de quedar escrito en piedra, ya no la arcilla que he presentado dura, sino mucho más dura, como ese mármol o mucho más. Entonces era necesario escribir con cincel de hierro que tuviera una punta de diamante, la cual puede ahondar mucho más en la piedra, la punta de diamante. Entonces el grabado que está mencionado no es cualquier grabado, no es un grabado que se pueda borrar con cualquier cosa, es un grabado que puede durar toda la vida. El grabado con cincel de hierro, punta de diamante en tabla de piedra. Asimismo lo dice en la tabla de su corazón. Luego, cuando habla de los cuernos de los altares, muchos comentaristas dicen que se pueda referir a los altares de idolatría, donde en las esquinas se escribían los nombres de los ídolos y también se escribía con punta de diamante para que quedara ahí y permaneciera en los altares. Altares también de piedra. El versículo 1 nos dice que el pecado de Judá estaba escrito con un cincel de hierro, con punta de diamante. Esta herramienta se usaba en los tiempos bíblicos, como he explicado, para grabar en la piedra. También sigue diciendo esculpido en la tabla de su corazón, lo cual hace una alusión clara a un corazón de piedra, pues las tablas en las que se esculpía con dicha herramienta eran tablas de piedra como las de los 10 mandamientos. Tenemos otros textos bíblicos que comparan el corazón del pueblo de Dios con un corazón de piedra, el cual Dios quiere convertir en un corazón de carne, como en Ezequiel, acompáñenme, Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20. Ezequiel 11, del 19 al 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. La idea es que el pecado de Judá era permanente, grabado con punta de diamante, era permanente, y estaba grabado en su corazón. Lo cual sigue confirmando el versículo 2 cuando dice que sus hijos se acuerdan de sus altares. En vez de abandonar el pecado de los padres, persisten en él, perseveran en él, lo cual apoya la idea de que se trata de un pecado en el cual permanecen, en el cual perseveran. ¿Hay algún pecado en tu vida que pudieras describir como un pecado grabado, con punta de diamante, en la tabla de tu corazón, de piedra? ¿Hay algo en lo que persistes y no puedes vencer? ¿Significará eso que tu corazón sigue siendo de piedra o que habiendo sido de carne has permitido que se endurezca de nuevo? Si es así, ¿qué crees que ha endurecido tu corazón? Porque el corazón que Dios entrega a aquellos que pasan a ser llamados hijos de Dios es un corazón de carne, no de piedra. Entonces, si se ha endurecido, ¿qué es lo que ha endurecido tu corazón? ¿Qué era lo que endurecía el corazón de Israel una y otra vez? Dios vino sobre el corazón de Israel en múltiples ocasiones como martillo que quebranta. Y vino a quebrantar sus corazones. Y se usó incluso hasta de sus propios enemigos para poder quebrantarlos. Y volvía esas manos del alfarero. La arcilla, una vez tú la quiebras, la has de remojar y meter en un proceso para que vuelvas a tener en tus manos una arcilla blanda, moldeable, con la que poder trabajar. No es imposible, se puede. Ese mismo corazón que tenía ahí duro de arcilla, si lo machaco y lo meto en un proceso, al final puedo volver a tener la bola de arcilla en mis manos, blanda. Pero es un proceso
duro, duro, largo y duradero, difícil por el que pasar. No querramos permanecer, hermanos, en ese proceso, sino dejemos que el Espíritu Santo trate con nuestros corazones para desechar de una vez todo aquello que lo endurece. Vamos a ver qué era lo que endurecía una y otra vez el corazón de Israel. En el contexto está hablando de la idolatría. Y sabemos que es que sus corazones se iban en pos de dioses ajenos, en pos de las culturas y de las tradiciones de otros pueblos paganos. Y Dios los quería hacer volver a Él, pero ellos endurecían una y otra vez su corazón. El Señor quiere que nos examinemos como pueblo suyo que somos, como su iglesia, y miremos si hay un error en el que estamos recayendo una y otra vez. ¿Es posible? No estoy hablando ya solo de a nivel personal, que creo que debemos de trasladarlo también a ello, es súper importante. Trasladar esta palabra que Dios te quiere hablar primero a nivel personal, como familia, que nos escudriñemos. ¿En qué podemos estar errando una y otra vez que produce dureza en nuestro corazón? Sino que cuando Dios me entregaba esta palabra, a mí me hablaba de nosotros como iglesia, de manantial de vida. Dios quiere que nos examinemos y que podamos ver, mirar, con la ayuda del Espíritu Santo, si hay algún o algunos errores en los que estamos recayendo una y otra vez como iglesia. Errores en los que posiblemente terminen produciendo esa dureza de corazón. Es absolutamente necesario que nos examinemos, tanto como individuo, como familia, como congregación. Que Dios nos guíe a arrepentimiento para que no tengamos que experimentar las consecuencias que traen nuestros propios errores. No queremos que nada, y ahí creo que están de acuerdo conmigo, no queremos que nada, absolutamente nada, nos robe como iglesia las bendiciones, lo que Dios se ha propuesto hacer con y a través de Manantial de Vida en esta ciudad de Cuenca. No queremos en absoluto que nada nos pueda desviar del propósito de Dios que tiene para con nosotros como iglesia. No queremos que nada en absoluto pueda ser un estorbo y pueda mantenernos por tiempo largo en un proceso que parece interminable. ¿Cuántos no pueden haberse sentido así durante tiempo? Parece que estamos en un proceso que no acaba. Parece que estamos en un proceso que no acaba. ¿Qué sucede, Señor? Sucede que confiamos demasiado en nuestro engañoso corazón. Esa es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta de Dios y esa es la palabra de Dios para ti, manantial de vida, en este tiempo. Sucede que confiamos demasiado en nuestro engañoso corazón. Vamos a ver el contraste entre la confianza en el hombre y la confianza en Dios. Y después llegaremos a ese punto tan importante acerca de cómo el corazón nos engaña. Versículos del 5 al 8 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es curioso que después de hablar del pecado de Judá, grabado en el corazón de Judá con cincel de hierro, con punta de diamante, un pecado que está claro en su contexto, que se está refiriendo a la idolatría, es curioso que de repente este texto diga maldito el hombre que confía en el hombre. Sinceramente, la primera vez que lo leí no lo estaba entendiendo. Y yo le preguntaba al Señor, no lo entiendo, me da la sensación que hay un cambio en el texto. Me da la sensación que no sigue el hilo, que ahora habla de otro tema, diferente. Pero nada más lejos de la verdad. Este texto es fiel a su contexto y sigue hablando en la misma línea.
La idolatría es un claro ejemplo de la confianza del hombre en sí mismo, pues prefieren adorar y confiar en un ídolo hecho por sus propias manos que en Dios. Confían más en lo que sus propias manos construyen. También prefieren confiar más en la tradición y costumbres paganas de otros pueblos, es decir, de otros hombres. Confianza puesta en el hombre, otros pueblos, otros hombres. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Confiando así más en lo que otros hombres les dicen, enseñan e inculcan. Preferían incluso confiar más en los rituales y costumbres paganas como instrumento para que sus tierras fueran fructíferas. Y así entraban en rituales de sacrificios, de danzas y cosas que hacían para que la tierra fuera fértil y para que sus ganados prosperaran y fructificaran, se multiplicaran. Y confiaban más en estos rituales enseñados por otros hombres que en el hecho de lo que Dios les decía una y otra vez como pueblo, que si le creían a Él y le obedecían a Él, habría una tremenda bendición en la obediencia. Y Dios les promete en Proverbios que sus casas, que sus lagares, que sus huertos, que sus tierras, que todo sería fructífero. Pero el pueblo de Israel prefería creer más en la obra de sus propias manos y en el hombre, en otros pueblos, en otras costumbres, en otras tradiciones, que en lo que Dios les había dicho, que en voz de Dios. La Iglesia de Cristo hoy también peca de ello, pues la confianza en nosotros mismos nos lleva, por ejemplo, a confiar más en nuestros sentimientos, emociones e impresiones que en la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Estarán conmigo que en demasiadas ocasiones confiamos más en nuestro propio brazo, confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la fuerza de Dios, que en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y demostramos esa confianza quizás no con arrogancia y soberbia, no de una manera consciente, pero muchas veces inconscientemente estamos confiando más en nuestro propio corazón, en nuestras emociones, más en nuestras propias fuerzas, cuando no acudimos a Él, cuando no vamos a donde Él, cuando no vamos a su palabra, cuando nos faltan las fuerzas, pero seguimos hasta desgastarnos y agotarnos y no poder más, en vez de acudir a la presencia de Dios, en vez de ir a donde Él a renovar las fuerzas. Cuando nos dejamos mover y tomamos más las decisiones por nuestras propias emociones, por nuestros propios argumentos, por lo que la impresión que tuve, por lo que, todo centrado en mí y quizás en otros, en lo que otros me han hecho ver de mí mismo, en lo que otros han juzgado acerca de mí, en lo que otros me han señalado, o incluso yo me atrevo a señalar a otros, a juzgar a otros. Y confiamos más en nuestro propio juicio que en el justo juicio de Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a pesar los corazones, estamos queriendo ocupar el lugar de Dios. Y estamos dándole más confianza a lo que nuestros corazones nos están indicando, nos están diciendo, que a lo que Dios realmente puede decir de tal o cual persona, o cual lugar, o cual iglesia, o lo que sea, o una situación en tu vida. Ocupamos demasiadas veces el lugar de Dios por nosotros mismos y la mayoría de las veces sin darnos cuenta. Esta es una verdad que el Señor quiere que como iglesia abramos nuestros ojos y dejemos de ser jueces de nuestro hermano. Dejemos de guiarnos por nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas.
Dejemos de ser jueces los unos de los otros, porque solo hay uno que puede juzgar con equidad y con rectitud, y ese es Dios. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a ocupar su lugar? Nosotros podemos ver y quizás pesar las acciones, pero jamás pesar los corazones, jamás. Solo Dios puede pesar los corazones. Tendemos a juzgar a los demás por sus errores o debilidades, creyendo que hay malas intenciones, pesando con ello los corazones. No nos damos cuenta que cuando pesamos los corazones nos convertimos en jueces, pretendiendo ocupar el lugar de Dios, el cual es el único juez justo y por tanto el único que puede realmente pesar los corazones. Este juicio no sometido a Dios, en consecuencia, produce amargura en nuestros corazones y comenzamos a contaminar con él a los demás, lo cual trae disensiones, pleitos y divisiones, lo cual entristece y apaga al Espíritu Santo. Ese sería un ejemplo de confiar más en nuestro corazón engañoso. Pero ¿qué hay también de cuando confiamos más en lo que otros nos dicen que en lo que nos dice Dios? Creemos más a las acusaciones de nuestro propio corazón y de los demás, y del propio enemigo que en lo que Dios dice de nosotros mismos. Y eso mismo también nos pasa hacia los demás. Creemos más en las acusaciones que otros, que el enemigo, que mi carne levanta contra mi hermano, que en lo que Dios dice acerca de mi hermano. Y que en lo que Dios me manda a mí acerca de mi hermano, que es a no juzgarle, que es a no señalarle, que es a perdonarle, a ser paciente con él, a amarle, a levantarle, a cubrirle, a cubrir sus faltas y no desnudarlas y exhibirlas frente a los demás y decirle a los demás, mira, ¿te has dado cuenta? Fíjate. Oh, que Dios nos perdone. Por cuántas veces pretendemos ocupar su lugar. Aún Jesús en aquella cruz dijo, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros no hacemos eso, sino que cogemos el corazón de tal o cual hermano y lo pesamos en balanza y le clavamos un puñal. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Dios también nos dice en su palabra que si pretendemos ser jueces, mayor juez hay ahí arriba. Y que en la medida en la que juzgamos nosotros, así seremos juzgados por Dios. Y que en la medida en la que nosotros medimos a los demás, así seremos medidos por Él. Así que Dios nos revele tantas maneras que tenemos de pesar y pesar y pesar los corazones. Porque hay formas que son tan sutiles que se nos pasan por delante y no nos damos ni cuenta que estamos pesando, hasta en el más mínimo detalle estamos pesando los corazones. Pero el corazón no nos engaña solo en cuanto a eso. El corazón nos engaña en tantas cosas, en nuestras vidas, en nosotros como iglesia. Nos puede engañar el corazón de tantas maneras. Y hermanos, tenemos un filtro tan eficaz por el que pasar nuestras emociones, por el que pasar nuestros pensamientos, por el que pasar nuestros argumentos, por el que filtrar lo que siento, lo que creo. Y es su palabra, no tenemos excusa. El filtro de su palabra nos enseña si nuestro corazón nos está engañando o nos dice la verdad. Y te voy a decir una gran verdad, y grábatelo fuerte en tu corazón. En el 90 y yo no sé cuánto pico le pondría por ciento de los casos, tu corazón te engaña. Porque así somos. Por la naturaleza pecaminosa, por la tendencia que hay en nosotros. Así que, ¿cómo ponemos tanta confianza en nuestro corazón?
Somos necios cuando confiamos tanto en lo que siento, en lo que a mí me parece, en vez de correr a Dios, en vez de filtrarlo todo por su palabra, en vez de sujetar mis emociones, sujetar mis pensamientos, sujetar mis argumentos, sujetarlo todo a su palabra. ¿Qué hay también de cuando confiamos más en pastores, predicadores, profetas, apóstoles y un largo etcétera, etcétera que podríamos añadir a la lista, que en Cristo? Pues termina ocurriendo exactamente lo mismo. Esto acaba en divisiones. Lo podemos ver en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Qué trajo a la iglesia de Corinto? División. División. Tendemos a confiar más, a depositar más confianza en lo que tal o cual hombre de Dios puede traer a mi vida, puede traer a este lugar, puede traer a esta iglesia, puede traer a esta ciudad, que en lo que la cruz de Cristo puede hacer a través de todos nosotros como cuerpo, si decidiéramos rendirnos a Él y confiar en Él y creerle a Él y hacer la obra que Él nos ha encomendado hacer. En unidad, sin pleitos, sin disensiones, sin divisiones. Pero es que los pleitos, las disensiones y las divisiones y las contiendas se levantan porque nuestro corazón nos engaña y nos lleva a confiar más en nosotros mismos y en otros que en Dios. No se trata y jamás se tratará. Aunque Dios usa, una cosa no quita la otra. Por supuesto que Dios usa a los hombres. Somos instrumento de Dios en sus manos. Y Dios levanta los dones y los ministerios para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces sí están para edificarnos, pero no para que depositemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en ellos. Porque son hombres. Y su corazón también les engaña. Yo he sido pastora durante 10 años y ahora mismo lo sigo siendo, pero mi corazón me ha engañado en muchas ocasiones. Y el corazón también les engaña a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los predicadores, a los pastores, a todos, porque todos somos de carne y hueso. Amén. Y tristemente muchos de nosotros, los predicadores, apóstoles, profetas, pastores, también podemos caer en el error de llegar a un punto en el que confiamos más en nosotros mismos, en nuestros talentos, en nuestros ministerios, en cómo Dios me usa a mí. Y así se levantan estos hombres que guían a pueblos a que crean en ellos, a que confíen en ellos, a que ellos tienen la unción, la respuesta, tienen lo que Dios les da. Tenemos lo que Dios nos da. Entonces debemos de seguir confiando tan solo en Dios. Porque lo que yo te pueda dar hoy, aquí, en este lugar, en esta mañana, no viene de mí, viene de Dios. Él es la fuente, yo solo un canal. Amén. No tengo nada más para darte. Amén. Nada más para darte que palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces no se trata de lo que en su tiempo Luis y Loli pudieran hacer por manantial de vida. Fueron obedientes al llamado de Dios. Jess y Angelita fueron obedientes al llamado de Dios. Nosotros fuimos obedientes al llamado de Dios, vinimos a este lugar. Y los próximos pastores que vengan. Te digo, iglesia, no confíes en el hombre. No pongas tu mirada en que los que vendrán, entonces serán los que serán instrumento de Dios. Vienen con un corazón sencillo, contrito y humillado delante de la presencia de Dios, como vinimos nosotros, para decirle: Señor, a pesar de mí mismo, de mis errores, de mis debilidades,
He dicho que sí a tu llamado, cuenta conmigo, úsame allí. Pero tú no has de confiar en sus dones, en su talento, en su unción, en su ministerio. Has de confiar en esto. En esto. ¿Qué es lo que les va a llevar a ellos a venir a este lugar? La cruz los trae aquí, igual que la cruz los trajo a Loli, a Luis, a Jess y a Angelita y nos trajo a nosotros. Igual que en cualquier iglesia podríamos mencionar todos los ministerios que pasaron. Nos trajo la cruz. Y es la cruz la que ha de mover tu corazón, iglesia. Es la cruz la que ha de moverte a ti. ¿Y por qué pasan los años y el corazón sigue endurecido? Toma la decisión de dejar de confiar en tu corazón engañoso. Toma la decisión de dejar de poner la mirada en el hombre, tanto en lo glorioso que pueda ser usado por Dios, como en sus errores y debilidades a los que podríamos señalar. Es que ni una cosa ni la otra. Es fácil caer en lo primero, porque la unción y la gloria nos deslumbra. Pero es que esa viene de Dios, no viene del hombre, viene de Dios. Lo vemos en lo natural y en lo sencillo. ¿Cuántas iglesias en las que quizás hay baja asistencia en la congregación, en sus propios cultos, se llenan cuando escuchan de tal o cual hombre que viene de parte de Dios, un predicador quizás renombrado? Sé que no es del todo y no tiene por qué ser del todo idolatría al hombre y confianza en él. A veces sencillamente hemos escuchado sus predicaciones, sabemos que traen palabra buena, sabemos que son usados por Dios y nos gozamos. Y queremos escuchar y queremos participar y queremos disfrutar lo que Dios trae. Claro que sí, amén. Pero es que si de verdad fuera solo eso y no fuera confianza en el hombre, no vendrías a ese culto que viene un pastor o predicador renombrado y luego faltarías a 300. Porque estarías confiando que en el siguiente culto el Dios al que tú adoras, el Dios el cual te habla a tu oído, está ahí presente para levantarse en medio de tu adoración y para darte palabra y escucharte a ti también en tu quebranto y sanarte. Es el mismo Dios. Que hay también de cuando le damos más confianza y credibilidad a doctrinas de hombres que a palabra de Dios. Cuidado, iglesia. La iglesia de Cristo hoy en día peca demasiado de creer y creer y creer lo que se escucha desde el púlpito, pero no ir a la palabra, a examinar y a quedarme con lo que la palabra dice. Entonces, cuidado, eso también es confiar en el hombre y no en Dios, pues tenemos su palabra que está escrita. En resumidas, la confianza en nosotros mismos y en el hombre produce dureza en nuestros corazones. Me han fallado, eso me endurece. Incluso la frustración por ver mis propios fallos puede llegar a endurecerme. Porque llega un momento en que ya me rindo y digo, es que no puedo. Vuelvo a fallar una y otra vez. Pero es porque nos miramos a nosotros, miramos nuestro ombligo. Quizás tiene un mayor poder y una mayor influencia lo que los demás dicen que el aplauso de Dios en el cielo. Me han fallado, me endurezco. Fallo yo, me frustro y eso me endurece. La dureza en nuestros corazones no nos permite confiar ni creerle a Dios, porque está duro. No más, tan sencillo como eso. Porque no se puede moldear, no se puede trabajar
con un corazón duro. Y la única manera es venir con martillo que rompe, paz, golpe, paz, golpe, paz. Y Dios trabaja muchas veces con nosotros así. Tiene que ponernos en la forja y golpearnos hasta quebrarnos una y otra vez para volver a tener el barro blando y moldeable en sus manos, que poder darle forma, la forma que el alfarero realmente le quiere dar. Mas bendito el hombre que confía en Dios, porque será como árbol plantado. Cuando nos arrepintamos y abandonemos la confianza en nosotros mismos y en el hombre y decidamos confiar tan solo en Dios, entonces seremos como árbol. No en lo que otros, no en las circunstancias, no en lo que el enemigo dice, en lo que me enseña su palabra y no en mis propios argumentos o en el de los demás, en la obra y fuerzas del Espíritu Santo en vez de en las mías propias, en dar lugar al amor y no al juicio, en sujetar nuestras emociones y nuestra lengua, en romper el orgullo y nuestro ego, en dejar de mirar nuestro ombligo, mirar por el cuerpo, en dar y entregarnos en vez de reclamar y pedir y quejarnos, en mirarme a mí mismo en vez de señalar a otros, teniendo en cuenta, como dice la palabra, que yo mismo también pueda errar en lo mismo. El corazón es engañoso. 9 y 10 dicen, el engañoso es el corazón más, fíjate, más que todas las cosas, más que todo. Y ese todo es todo. Más que todas las cosas. Y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es solo Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo. ¿Quién prueba el corazón? ¿Quién puede probar el corazón? ¿Quién puede pesar el corazón? Dios. Quien prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El comentario de Matthew Henry dice, el corazón, la conciencia del hombre, en su estado corrupto y caído, es engañoso por sobre todas las cosas. Llama bueno a lo malo y a lo malo bueno, y grita paz a lo que no le corresponde. De ahí que el corazón sea perverso, porque está muerto, desesperado. Indudablemente que el caso es malo si la conciencia que debiera enderezar los errores de las otras facultades es la que es líder en el engaño. No podemos conocer nuestros propios corazones ni lo que harán en una hora de tentación, mas Dios sí lo sabe, mas Dios sí lo conoce. ¿Quién puede entender sus errores? Mucho menos podemos entender el corazón del prójimo o confiar en ellos, dice Matthew Henry. El que cree el testimonio de Dios en esta materia y aprende a vigilar su propio corazón, encontrará que esto es un retrato correcto, aunque triste, y aprenderá muchas lecciones para dirigir su conducta. Pero mucho de nuestros corazones y de los corazones ajenos permanecerá desconocido. Sin embargo, Dios ve cualquier iniquidad que esté en el corazón. Se puede defraudar al hombre, pero no se puede engañar a Dios. Una vez que el hombre permitió que el engaño de Satanás sedujera su corazón, vámonos a Génesis. Génesis capítulo 3. Del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Seréis como? Como Dios.
¿Y cuál es el pecado que dice que endurece de tal manera el corazón del hombre? La confianza en mi propio corazón y en el hombre, poniéndonos a nuestro propio corazón y al hombre en el lugar de Dios. Esa es la base de la idolatría. Fíjate que la base de la idolatría es la confianza en nosotros mismos y en el hombre. Y este fue el pecado original. Desearon ser como Dios. Fue el pecado de Satanás. Deseó ser como Dios. Y dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Vio la mujer. Dice que sintió que era agradable. Me imagino que al ver estaba deleitándose en esa idea que Satanás infundó en su corazón. Cuando quedó parada observando el fruto, observando la idea, la mentira, el engaño que Satanás estaba poniendo en su corazón, se deleitó. Entonces comenzó a sentir. Este fue el primer sentimiento engañoso del corazón en la historia. Lo que el corazón de Eva estaba sintiendo era engaño. Su corazón le estaba siendo engañoso. Este es el origen del pecado del hombre. Por eso Dios, cuando afirma en su palabra, lo afirma con tanta fuerza. Sobre todas las cosas, engañoso es el corazón, sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué confiamos tanto en Él? Y cuidado, no estoy hablando, nadie me malinterprete, es sano. Hable con cualquier psicólogo, es sano tener seguridad en sí mismo. En el sentido de que no se vuelva usted un inseguro, incapaz de estudiar, de trabajar, porque está lleno de inseguridad. Una sana autoestima también es alguien que es seguro en sí mismo. Pero es que la palabra de Dios nos lleva más allá. Porque esa seguridad en sí mismo, que hablan los psicólogos, puede fallarnos en cualquier momento. Pero cuando confiamos en la obra de Cristo, en nosotros, en quiénes somos por medio de la cruz, en qué puedo hacer, porque Dios me lleva más allá de mis propias fuerzas. Dios me lleva a poder hacer por medio de sus fuerzas, por medio de Él. Dios me lleva a ser por medio del ser en Cristo en mí, porque es el Espíritu Santo morando en mí, el que me lleva a ser una mejor mujer, una mejor mamá, una mejor trabajadora en su oficio, una mejor estudiante. Entonces es mucho más poderoso que la seguridad en nosotros mismos de la que nos hablan los psicólogos. Es mucho más poderoso, porque confío en quién soy por medio de la cruz, por medio de Cristo. Amén. ¿Cuántos me entienden en este sentido? No quiero que nadie se vuelva un inseguro en sí mismo. Yo ya no puedo confiar en mí. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de una confianza que nos engaña. Porque el pecado mora en nosotros. Entonces tu corazón te va a engañar. La confianza y la seguridad en sí mismo sería del todo perfecta si no morara el pecado en nuestro interior. Pero no lo puede ser en ninguna manera, por eso ha de ser por medio de Cristo. Una vez que el hombre permitió que el engaño de Satanás sedujera su corazón, entonces el corazón se volvió engañoso y perverso. Debemos de despertar a la realidad de cuánto nos engaña el corazón y afirmarnos en la verdad de que solo Dios es quien puede pesar y probar nuestros corazones. Por tanto, deberíamos de acudir a Él en búsqueda de discernimiento. Señor, ayúdame a discernir si lo que mi corazón me está diciendo es verdad y es en tu voluntad o me está engañando. Él debería de ser siempre el filtro, no nuestro corazón.
Y con demasiadas ocasiones, el filtro que usamos es solo nuestro corazón. Porque como yo siento, ese no puede ser nuestro filtro más tiempo. Sino la cruz, sino su palabra, sino la obediencia a Cristo. Deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para discernir si nuestro corazón nos está o no engañando en diversas situaciones y decisiones a tomar. Oremos para que no soportemos más ser engañados por nuestro propio corazón. Que no soportemos ser engañados por nuestro corazón. Te invito a que decidas en esta mañana quebrar la confianza en carne. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. No confíes más en carne. Tu confianza no esté puesta más en carne. Confía en Dios, iglesia. Confía en lo que Él quiere y se ha propuesto hacer a través de tu vida y la nuestra como cuerpo. Los que vengan como pastores van a venir a dar dirección, visión de Dios, pero les va a ser imposible trabajar como Dios quiere si no hay un cuerpo que decide confiar solo en Dios y no en su corazón engañoso y no en el hombre. Nos quedamos por muchas veces atados en un proceso interminable porque no decidimos quebrar esa dureza. Es necesario. Ponme, Santi, por favor, la foto de la nuez. Deja que la dureza del corazón sea quebrada para que el fruto del Espíritu germine y crezcas como un árbol frondoso y fructífero. Bendito el hombre que confía en el hombre. Cuando dice hombre, en el texto se refiere a la humanidad, al humano, a hombre y a mujer. ¿Veis esta nuez? ¿A cuántos les gustan las nueces? Están muy ricas, ¿verdad? Y tienen muchísimas propiedades. Tienen unos aceites esenciales muy importantes para nuestro cuerpo. Qué curioso que cuando toma forma de corazón, ¿verdad? Nuestro corazón es como esa nuez. Es necesario que la cáscara, que lo duro, la dureza se rompa para que el fruto que está dentro no se seque y pueda germinar y pueda terminar en un árbol frondoso. Los que quieren sembrar nueces para tener nogales tienen que quebrar la cáscara de la nuez. Porque si el fruto queda del todo, sin que nada sea abierto, sin quebrarlo, no lo quiebran del todo tampoco, lo dejan abierto para que pueda germinar. Pero es necesario quebrarlo. Si no quiebra, no germina y no da fruto. Ponme el nogal. Fíjate en qué árbol frondoso. Ese es un nogal. Qué sombra, qué grande, qué fuerte, ¿verdad? Dando cobijo a esas ovejas, a ese rebaño. El Señor nos da esa promesa en su palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae. No cae. Y es curioso que la palabra lo único que nos pide es que confiemos en Dios. ¿Y por qué es lo que más nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta menos confiar en nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, en nuestros argumentos, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón engañoso, que en Dios? Y Él tan solo nos pide que confiemos en Él para ser como ese árbol. Un árbol fuerte, frondoso, vivo, que tiene vida en sí mismo, que da vida, que da fruto. Confía en Dios. Confiemos en Dios.
no confiemos más, ni para nosotros mismos, en el juicio que otros hayan levantado hacia tu persona, si has permitido que por tiempo te dañara y te mantuviera postrado. El Señor también quiere ministrarte para que te levantes y decidas mirar como Él te mira y no como otros te miran. Y si has sido de los que has juzgado y has pesado el corazón de otros, decide romper con esa actitud. Deja de ponerte en el lugar de Dios, deja de pesar los corazones, porque solo Dios puede pesar, puede probar el corazón. Quizás puedes darte cuenta de errores de tu hermano, pero jamás digas que hay maldad, que hay mala intención. Jamás te atrevas a pesar eso. La intención del corazón solo la puede pesar Dios. Dios nos manda a amarnos como iglesia. Lleva tiempo el pastor hablándonos de esto, ¿verdad? El amor los unos por los otros. Hoy el Señor te dice que solo podrás amar de esa manera cuando confíes en Él. Porque a pesar de los errores que veas en tu hermano, al mirarle a Dios en vez de a Él, entonces podrás amarle con el amor que Dios te da. Podrás mirarle con los ojos con los que Dios te va a hacer que le mires. No hay más. No hay más. Quiero pedirle a un ujier, no sé quién me puede ayudar, que coja estas nueces y las reparta. No sé si habrá suficiente, compré 50, no sé cuántos adultos habrá. Si no llega suficiente, pues una por matrimonio. Yo creo que pueda ser, ¿no? Yo creo que sí. Quiero repartirte esa nuez, quiero dártela, que la tengas en tu mano. Y que si algo, pienses en ello, que si algo en todo este tiempo ha endurecido tu corazón, aunque hayas creído que han sido otras cosas, la raíz es la confianza en ti mismo y en el hombre. Esa es la raíz que endurece el corazón. Porque es la raíz que no permite que Dios trabaje. Simplemente porque le damos menos lugar a Él. Tomamos más nosotros el lugar y dejamos que sean otros también los que tomen el lugar. Y Dios es caballeroso. Él toma el lugar que nosotros le damos. Él es caballeroso. Entonces mira esa nuez. Y en esta mañana, si me puedes poner música de adoración de fondo, Santi. Quiero que pienses en el fruto que hay dentro. Ese fruto lo ha puesto Dios. Si quieres que ese fruto germine y comience a crecer y se convierta en este árbol frondoso, yo te voy a pedir que pases a este lugar y sobre esta madera, en este mármol, decidas quebrar la dureza del corazón. Decidas quebrar la confianza en tu corazón engañoso. Decidas quebrar la confianza en el hombre para dejar que el fruto crezca y se vuelva en un árbol frondoso. Vamos a orar y después con la música de fondo voy a